Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primer capítulo de la carta a los tesalonicenses. Yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y lo recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos delante de nuestro Dios y Padre con cuánta fe han trabajado ustedes, con cuánto amor han servido y de qué manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo los ha ayudado a soportar con fortaleza los sufrimientos. Hermanos, Dios los ama a ustedes y sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les predicamos el mensaje de salvación, no fue solamente con palabras, sino también con el poder del Espíritu Santo y con la completa seguridad de que este mensaje es la verdad. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba, aunque les costó mucho sufrimiento. De esta manera, llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas las partes, y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de la visita que les hicimos a ustedes, de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo abandonaron los ídolos para seguir al Dios vivo y verdadero y comenzar a servirle. También cuentan cómo ustedes están esperando que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Capítulo número 2 de la carta de los tesalonicenses. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque, como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su mensaje de salvación con todo valor y en medio de una fuerte lucha. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el mensaje de salvación, y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Fuimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos, hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciamos el mensaje de Dios. Ustedes son testigos y Dios también de que nos hemos portado de una manera limpia, recta y irreprochable con ustedes los creyentes. También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como lo hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los ha llamado a tener parte de su propio reino y gloria. Por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de los hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios que están en Judea y que son de Cristo Jesús, pues ellas también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salven,
no nos dejan hacerlo. De esta manera, han llenado la medida de sus pecados. Pero ahora, por fin, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos siempre, los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero el maligno nos lo impidió. Pues, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro motivo de alegría y satisfacción? Ustedes mismos lo serán cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, si ustedes son nuestra satisfacción y nuestra alegría. Capítulo número 3 de Tesalonicenses. Entonces, como ya no pude resistir más, decidí quedarme yo solo en Atenas. Y envié a nuestro hermano Timoteo, que es un colaborador de Dios en el anuncio de las buenas noticias acerca de Cristo. Lo envié para que fuera a visitarlos y los afirmara y animara en su fe, y para que ninguno se desanimara por estas dificultades, pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones, y así sucedió, como ya saben. Por eso, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el maligno los hubiera empujado al mal y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos trae buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reviva. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos ayude para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con otros, y para que todos como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos y sin culpa delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todos los suyos, así sea. Capítulo 4 de Tesalonicenses. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes portándose como ya lo están haciendo, de manera que nosotros les enseñamos que lo hicieran para agradar a Dios. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa portarse con su propia esposa en forma santa y respetuosa, y no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe de este asunto a su hermano, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya le hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino consagrados a Él. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor entre hermanos, no tengo necesidad de escribirles, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Pues así hacen ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que con su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus propios asuntos, trabajando en sus manos como les hemos encargado, para que les respeten los de afuera y para que no les falte nada. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como nosotros los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la vida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los estaremos vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense, pues, unos a otros con estas palabras.
capítulo 5 de la primera carta de Tesalonicenses. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como lo vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Los que duermen, duermen de noche, y los que se emborrachan de noche. Pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos con la fe y el amor y cubrirnos como un casco con esperanza de la salvación. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que moramos, vivamos juntamente con Él. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, tal como ya lo están haciendo. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes y los dirigen y aconsejan en el Señor. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los que quieren trabajar, a los que no quieren trabajar, que animen a los que estaban desanimados y que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, lo mismo entre ustedes mismos que a todo el mundo. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el mensaje de los que hablan por inspiración de Dios. Sométanlo todo a prueba, retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser espiritual, su espíritu, su alma y su cuerpo sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren también por nosotros, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo por la autoridad del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta carta, la primera carta de Saulo Pablo a los tesalonicenses, Pablo se halla ahí en Corinto y Timoteo, su compañero y colaborador, le da un informe personal sobre la situación de la iglesia que había sido fundada por él en Tesalónica, o sea, por Timoteo. La capital de Macedonia, pues, es una provincia romana. Por la oposición judía, debido a que el mensaje del apóstol estaba siendo aceptado por los no judíos, se oponían los judíos a que Pablo predicara a los no judíos, ya que se habían interesado por el judaísmo y que estaban también convirtiéndose no al judaísmo sino al cristianismo. Pablo pues había tenido que salir de aquella ciudad, pero siempre recordaba a los creyentes con cariño y estaba ansioso de saber por ellos. Entonces, pues vemos una situación en la que Pablo pues había predicado en Tesalónica y Timoteo también había predicado ahí en Tesalónica, y les está dando un consejo, un mensaje a todos los de vecinos, a todos los que están ahí en la iglesia de Tesalónica. Eran buenas noticias al escuchar la situación en la que se encontraba Pablo, Timoteo, y que a pesar de que había oposición, pues los creyentes eran un verdadero ejemplo de fidelidad para todos los cristianos de aquella región. Y pues Pablo pues por eso escribe, lleno de alegría y agradeciendo a Dios y a ellos por estar cerca de esa fe en Cristo. Y hace recuerdos de los momentos en que se llevó a cabo el adoctrinamiento y cuando vivía con ellos y estuvo con ellos. Los invita a crecer en una vida cristiana y que les dice que pues qué bueno que han mostrado un buen comienzo en la doctrina.
tienen un interés especial entre ellos Pablo y Timoteo, porque la iglesia de Tesalónica, como les acabo de mencionar, pues es la capital de Macedonia, entonces era una ciudad muy importante, en donde pues mucha gente que no era judía, pues estaba convirtiendo al cristianismo. También nos habla aquí en esta carta sobre cuál es que necesitaban una explicación de la resurrección de los muertos y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros le decimos parucía. Y Pablo les confirma esta doctrina y esperanza y les aconseja que pues estén preparados en la fe. Acuérdense que la fe está acompañada de obras. Y después dice en la fe y en el amor, o sea que las dos cosas van unidas de la mano. Y termina con invitaciones y consejos y encargos que les hace que hagan oración también hasta por ellos. Según la historia nos menciona que esta fue la primera carta que escribió Pablo cuando pues pensamos nosotros que a lo mejor escribió la primera carta a los romanos, porque así la tenemos dentro de la Sagrada Escritura, y que después escribió la de los corintios, ¿no? Parece ser que históricamente nos hacen ver que la carta a la iglesia de Tesalónica es la primera carta que les escribe, o es la primera carta que él escribe. Bueno, y pues sabemos que esto fue entre los años del 50 en adelante, ¿verdad? Esta carta fue escrita después del año 50. Acuérdense que en el año 70 fue destruido el templo por un comandante Tito. Su padre era el gobernador, Tito era el comandante, y destruyó el templo. Apagó una rebelión judaica que se había alzado, se había levantado en armas, como vulgarmente decimos, y el comandante Tito con toda su fuerza militar pues acaba, y no solo eso, sino que decide destruir el templo de Salomón. Y es la segunda destrucción del templo, porque pues la primera ya había existido en la época de Jeremías, 550 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde el rey Nabucodonosor había invadido todas las tierras, en ese entonces también la tierra de los judíos, y pues a pesar de que Jeremías les había avisado de esos vaticinios y que les había dicho que mejor se la llevaran tranquila, que se portaran bien y mejor que se unieran al rey Nabucodonosor, respetaran y no hicieran guerra, pues no hicieron caso. Y vemos que el rey Nabucodonosor pues destruye el templo. Hay un rey ahí, Sedecías, que es apresado, el rey Sedecías es apresado, rey judío, como quien dice el dirigente, le sacan los ojos, le matan a su esposa y sus hijos. Bueno, es una cosa terrible. Hasta parece que estamos diciendo las noticias aquí en México, ¿verdad? Estamos en el año 2018 y hasta parece que estamos diciendo las noticias aquí en México, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden leer ustedes en el libro de Jeremías, ahí se encuentra la destrucción del templo también. Y aquí vemos la segunda destrucción del templo en el año 70. Estamos hablando del año 50-51, cuando Pablo escribe esta carta. Y que pues de alguna manera es importante el aclarar que antes de que fuera destruido el templo, antes de que fueran otra vez perseguidos los judíos, pues ya se había escrito esta carta. Según los historiadores nos dicen que es la primera carta de Saulo Pablo que escribe. Y bueno, pues vamos a irla analizando porque hay puntitos que sí son importantes que los veamos, que los analicemos, porque son mensajes que Pablo está dando al inicio de la iglesia y que hoy, que ya estamos en el año 2018, pues nos damos cuenta que hay situaciones muy difíciles porque no se están cumpliendo las cosas como Pablo las había predicado. Y estoy hablando de la misma iglesia católica como otras iglesias. No cumplen, no hacen ni lo que Pablo dijo y está escrito aquí en la Sagrada Escritura, y las iglesias no están cumpliendo con esos menesteres. Es uno de los puntos, ¿no? Y otro de los puntos es de cómo se va él informándole a la gente con esas manifestaciones de alegría, en este caso a la iglesia de Tesalónica, en donde menciona claramente a nuestro Padre Dios, a nuestro Padre Dios y a nuestro Padre Dios. Y habla del Espíritu Santo y habla de nuestro Señor Jesucristo. Nada más.
No habla ni de santos, no habla de ángeles, no habla de nuestra Santísima Madre. Y dirán ustedes, bueno, pues es que, pues ¿cómo iba a hablar de nuestra Santísima Madre si todavía a lo mejor estaba viva? Pues sí. Pero bueno, esto ya es posterior, ¿verdad? La veneración que le tenemos y el respeto que le tenemos a nuestra Santísima Madre pues siempre ha sido perpetuo. Pero de ahí a que nosotros le carguemos santitos, como vulgarmente se dice, o le carguemos manifestaciones que no conllevan a la realidad y a la verdad, pues es otra cosa. Entonces debemos de tener las cosas muy en claro. Y bueno, pues vamos a irlo analizando para que lo tengamos bien presente. Esta carta de Pablo a Tesalónica, pues es muy importante, porque como les vuelvo a reiterar, según la historia, es la primera carta que escribe Pablo. Entonces vamos viendo puntos muy importantes, tanto positivos como negativos, ¿no? Dice: yo, Pablo, junto con Silvano y Timoteo, dos de sus colaboradores, acuérdense que Timoteo, Pablo mismo le había forzado a que se circuncidara según los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Que no estaban de acuerdo todos los apóstoles que vivieron con Jesucristo, ¿no? Pero Pablo pues no hace caso, y por miedo a los judíos, donde andaba predicando, forza a Timoteo que se circuncide, ya que Timoteo pues es hijo de un griego y mamá judía, entonces pues lo forza, que no debiese haber sido. Ya después pues vemos como Pablo está dando explicaciones en otras cartas de que la circuncisión pues no es efectiva en el cuerpo humano, sino la circuncisión debe ser como el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, y que ya no tiene esa importancia. Esa importancia se llevó a cabo en la época en que empezó, que era con Abraham, con el patriarca, con el padre Abraham, donde fue él circuncidado, también Ismael, a los 8 días fue circuncidado Isaac. Entonces eso empezó desde ahí, que era un pacto. Pero ya llegando a nuestro Señor Jesucristo, pues ya es otro pacto, es otra alianza. Bueno, aquí está Silvano y Timoteo. Dice que escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica. Oigan, quiero aclararles algo importante, quiero que lo tomen esto muy, pero muy en cuenta. Pablo escribe esta carta. ¿En qué idioma creen que la haya escrito? A ver, pensemos. Pablo era judío, por lo tanto tenía el lenguaje hebreo y arameo. De cajón sabía 2 idiomas, el hebreo y el arameo. El antiguo, no estamos hablando del hebreo actual. Antiguo, aunque hay muchas cosas pues, parecidas, ¿no? Claro, se va modernizando el idioma, pero él tenía el conocimiento del lenguaje hebreo y arameo. Bueno, pero tenía la nacionalidad romana, porque había nacido en una ciudad romana que era Tarso, ¿sí? O sea que también sabía él lo que podríamos decir romano, latín, ¿sí? Bueno, tenía el idioma romano. Entonces, ¿en qué idioma escribió esta carta Pablo? Ustedes dirán, pues en arameo, en hebreo, o en latín, o en romano, ¿eh? Pues no. La escribió en griego, porque todo el Nuevo Testamento está escrito en griego antiguo. Oigan, entonces si Pablo tenía mucha condición de extranjero, porque pues yo pienso que debía de haber escrito esto mínimo, en latín, en romano, porque tenía esa nacionalidad, pero ya más mejor, pues en hebreo, en su idioma nativo, ¿no? Pues no, en griego. ¿Se acuerdan ustedes que los judíos no aceptan algunos libros del Antiguo Testamento? Son 7 libros que no aceptan porque están escritos en griego. Ellos tienen supuestamente 36 libros. Les digo 36 libros porque nosotros en la actualidad decimos que son 47 libros en el Antiguo Testamento. 46 libros en el Antiguo Testamento. Pero si les quitamos esos 7 libros que están escritos en griego y que los judíos no aceptan, pues entonces nos quedan 39. ¿Cuáles son esos libros que no aceptan los judíos de aquel entonces o de este entonces? Pues tenemos el libro de sabiduría, tenemos el libro de Macabeos 1, Macabeos 2, el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Tobías y el libro de Judith.
Son 7 libros que ellos no los aceptan porque están escritos en griego. Tenían que estar escritos en hebreo. Bueno, hay una parte del libro de Daniel y del libro de Esther que también están escritos en griego y también no los aceptan. ¿Por qué están escritos en esos idiomas? Porque era cuando los judíos estaban exiliados y cuando habían sido conquistados. Entonces no tenían ellos oportunidades como cuando estuvieron en Egipto. Pues ahí se manejaba el idioma egipcio, ¿eh? Aunque ellos seguían hablando su hebreo, pues también tenían que hablar egipcio, porque vivían ahí, platicaban con mucha gente de Egipto, y pues no que los egipcios hablaban hebreo, ¿no?, para comunicarse con ellos. A lo mejor algunos aprendían ciertas cosas. Es como nosotros aquí en México aprendemos el inglés porque viene un norteamericano y él no aprende el español. Digo, no todos, pero la mayoría de ellos vienen y hablan en su idioma. A ellos no les importa, como diciendo, si quieren comunicar conmigo, hablen mi idioma. Yo no voy a hablar el de ustedes, aun cuando están aquí en México, ¿eh? Sí, los vemos en la playa, en Acapulco, en Puerto Vallarta, Cihuatanejo, cualquier playa los vemos a los norteamericanos, ellos hablan en inglés. Y de hecho los nativos de esas playas pues les hablan en inglés para poderles vender las cosas. Pero ellos no llegan a hablar en español. Pues es lo mismo. En Egipto, pues los egipcios hablaban en egipcio, no hablaban en hebreo. Y algunos pues a lo mejor aprendían algo de hebreo, pero no les interesaba. Ahí los que estaban de arrimados eran los hebreos, supuestamente. Ya después podemos seguir platicando de esa historia, ¿verdad? Que al final de cuentas los egipcios fueron los esclavos de los hebreos, ¿verdad? Y ya cuando se fueron los hebreos, pues se quedaron solitos, ¿eh? Como la mujer divorciada, ¿no? Se quedó en Egipto sin los hebreos y se sentían solos y desamparados. Pues es lo mismo aquí, ¿no? Entonces los judíos no aceptan el idioma griego y por eso parte del libro de Daniel que está escrito en griego no lo aceptan y parte del libro de Esther tampoco lo acepta. Y estos 7 libros que están escritos en griego en el Antiguo Testamento, que nosotros sí los tomamos en cuenta, porque nosotros no somos así como muy radicales, ¿no? Están escritos en griego, ay no, esos no sirven. No, vuelvo a repetirles los nombres de los libros. Es el libro de Sabiduría, Macabeos 1, Macabeos 2, el libro de Eclesiástico, el de Baruch, el de Tobías y el de Judith. Son 7 libros. Por lo tanto, si tenemos 46, pues quedan 39, pero, como les vuelvo a decir, nosotros decimos que son 39 libros, pero ellos los aglomeran o los juntan en 24 libros. Sí, porque ellos no van a decir libro de Crónicas 1 y Crónicas 2, no, para ellos es un solo libro. No van a decir el libro de los Reyes 1 y el libro de los Reyes 2, no, para ellos es un solo libro. No van a decir ellos el libro de Samuel 1 y Samuel 2, no, pues es un solo libro. Entonces, si son, de aquí estamos hablando ya de 6 libros, pues para ellos son 3. Por eso se reduce de 39 a 24. Ellos toman el Pentateuco, la Torah, que son 5 libros, lo toman como un solo libro. Entonces de 5 es uno, es un solo libro. Entonces pues ya son menos, ¿verdad? Bueno, esa es la forma en que, por eso ellos tienen, o se dice que tienen 24 libros, pero tienen los 39. Lo que pasa es que nosotros los separamos en 39, ellos los separan en 24. Pero sí aclaro que ellos no tienen esos 7 libros que les acabo de mencionar, por el motivo de que están escritos en griego. ¿Sí? De hecho, pues acuérdense que Pablo pues, tenía 2 nombres. Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es el nombre en romano. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también lo tengan ustedes eso muy pendiente. Bueno, ¿por qué les estoy mencionando todo esto? Por la situación tan inédita de que dice Pablo que escribe esta carta y la escribe en griego. No la escribe ni en romano, ni en hebreo, ni en arameo. Y él no tenía la nacionalidad griega, ¿eh? Entonces, pues, digo, si le escribe a la iglesia de Tesalónica, que es una iglesia de la provincia de Roma, ¿por qué no lo escribió en romano, en latín? ¿Por qué la escribió en griego? Esa es la historia que nos mencionan, ¿eh? Yo no estuve ahí, yo no conozco la verdadera carta a la iglesia de Tesalónica, que esa es la primera carta que se escribe, pero a lo mejor sí la escribió en latín y ya después la tradujeron en griego, y la única que sobrevivió y que tienen en el griego antiguo,
pues es esta, ¿no? En ese idioma. Y a lo mejor la escribió en latín, porque pues ya se hicieron muchas copias, ¿no? Pero hasta ahorita quiero aclararles eso. Bueno, y sigue diciendo: escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de la ciudad de Tesalónica que están unidos a Dios, el Padre y el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Es lo que le pide Pablo a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. No dice que Jesucristo. Dice que Dios. Acuérdense que Pablo siempre predica de una forma judaica. Siempre predica de una forma en que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso. Y es la verdad. ¿Sí? No es que haga de menos a nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente que es que Él tiene una educación y cultura judaica. Y es un conocedor de la palabra de Dios. Y ama a nuestro Padre Dios al igual que a nosotros. Y ahora ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como el mediador, como el Salvador, como el camino, la verdad y la vida, porque fue convertido por Él. Bueno, dice aquí Pablo que siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y lo recordamos en nuestras oraciones. Es muy importante entonces hacer oración por los demás, recordar a los demás con oraciones. Hay que brindarle un regalo muy importante a todas esas personas, haciendo oración por ellos, para que Dios derrame sobre ellos la inteligencia, la sabiduría, la paciencia, el amor, la tenacidad, la caridad. Es un mensaje que Jesús nos está dando a nosotros. Dice que continuamente recordamos delante de nuestro Dios Padre, ¿se dan cuenta? Delante de nuestro Dios Padre, no dice delante del Espíritu Santo o delante de Jesucristo, no. Delante de nuestro Dios Padre, con cuánta fe han trabajado ustedes, con cuánto amor han servido y de qué manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos habla de fe, de amor y de servicio. Y de manera su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque es la esperanza, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. Pero se dan cuenta cómo habla firmemente en nuestro Padre Dios. Los ha ayudado a soportar con fortaleza los sufrimientos. Pues sí, porque la iglesia primitiva le costaba mucho trabajo, no solamente a la gente en convertirse y dejar su mala forma de vivir, sino que pues estaban siendo perseguidos no solamente por los judíos, sino también por los romanos, para que esas sectas pues no prevalecieran y no existieran. Entonces había sufrimiento. Y aparte, porque es difícil, cuando nosotros llevamos ya una vida de muchos años, estamos mal acostumbrados, estamos acostumbrados a vivir de una manera, y en el momento en que nos están predicando que debemos de ser de otra manera, pues nos cuesta mucho trabajo. Cuando tenemos vicios, cuando tenemos pasiones, cuando estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, principalmente como en aquel entonces, pues la gente se hacía dioses por todo. El dios del dinero, el dios de la lluvia, el dios de la tempestad, el dios del sol, el dios de la salud, el dios del amor, o la diosa del amor. Se hacían muchos dioses de piedra inventados por el hombre. Y pues le tenían mucha fe y mucho apego a ese tipo de idolatría. Entonces, pues, en el momento en que Pablo les está diciendo que pues, no nos hagamos dioses, no somos idólatras, pues cuesta mucho trabajo. Hasta en la actualidad la gente le cuesta mucho trabajo llevar una vida espiritual. Todos quieren seguir siendo seres humanos, entre comillas, normales, en donde nada más están pensando en las cosas mundanas y terrenales. Están pensando solamente en satisfacer sus deseos carnales o sus deseos materiales y mundanos, ¿no? Dice aquí, hermanos, Dios los ama a ustedes. Muy claramente dice Dios, se dan cuenta, no Jesucristo y el Espíritu Santo. Dice, Dios los ama a ustedes y sabemos que Él los ha escogido. Pues, acuérdense que todos nosotros Dios nos ha escogido para que llevemos el mensaje de salvación, para que nos convertamos y para que hagamos algo por los demás. Pues cuando nosotros les predicamos el mensaje de salvación, dice Pablo, no fue solamente con palabras, sino también con el poder del Espíritu. ¿Se dan cuenta aquí? Dice, cuando andamos ya nosotros trabajando, hacemos todo con el poder del Espíritu Santo. Ahí lo menciona. Vuelvo a reiterarles, como les he dicho en otras ocasiones, vivimos la época del Espíritu Santo. Ya no estamos viviendo la época de nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo. No es que esté yo haciendo a un lado a nuestro Padre Dios, no. Son las tres formas, las tres divinas personas en que el Señor se nos ha manifestado a nosotros.
El poder del Espíritu Santo habita en nosotros, está con nosotros, vive con nosotros, tenemos dones del Espíritu Santo, lo tenemos que poner a trabajar para el bien de los demás. Esa es la época en la que estamos viviendo. Y con la completa seguridad de que este mensaje es la verdad, dice, bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien, dice Pablo. Eso es lo que debemos estar siempre buscando todos con todos, siempre estar buscando el bien de los demás, sea quien sea, siempre tenemos que andar buscando el bien. Hay gente que nos ofende, pues hay que pedirle a Dios para que esa persona nos deje de ofender, y no solamente a nosotros, sino que su comportamiento sea idóneo delante de Dios, y de que deje sus malas actividades, sus conductas a un lado. Pero hay que hacer oración y pedirle a Dios por esa gente. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les daba. ¿Se dan cuenta? Como aquí dice Pablo, recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo... Sí, porque vivimos la época del Espíritu Santo desde ese entonces. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se llama la fiesta Pentecostés. Es la misma fiesta, dio la casualidad que era la misma fiesta que celebraban los judíos en aquel entonces, ¿no? De las 50 cosechas, ¿no? Una cosecha diaria era ofrecida al templo, pero aquí nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo y le decimos Pentecostés. Cuando llegó el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, eso está en el capítulo número 2 de los Hechos de los Apóstoles, lo pueden ustedes releer, y cayeron como lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles, de los creyentes, de los ya bautizados por Juan el Bautista, ya bautizados por agua. Y de hecho, pues la iglesia en la actualidad pues sigue bautizando, y en ese momento la gente está recibiendo sacramentalmente el poder del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo ya habita en todo el planeta Tierra para todas las personas, y solamente se hace de una manera sacramental, institucional. Bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo, dice, con la alegría del Espíritu Santo. Aunque les costó mucho sufrimiento, pues es que es difícil dejar la vida que lleva uno y empezar a tener otro tipo de vida. De esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en las regiones de Macedonia. Entonces, ¿cómo debemos de evangelizar? Pues con nuestro ejemplo, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento. Sí, porque es mejor un hecho que 1000 palabras. Entonces, hay gente que llega a predicarte con la Biblia bajo el brazo. Pero si vemos que esa persona es una mala persona, pues a lo mejor le creemos lo que nos dice, pero no aceptamos su mal ejemplo, ¿no? Y es lo que pasa con muchos de nosotros, o con muchos sacerdotes, que pues, actuamos mal, somos malos, ¿sí? Y cuánto en la Iglesia Católica, cuánto sacerdote pederasta ha habido y ha salido a la luz, y que eso no es nuevo, pero pues ahorita ya salió a la luz, ya se derramó el vaso, ¿no? Ya se vio el punto del iceberg, en donde tanto sacerdotes del más bajo nivel como cardenales y prelados de más alto nivel, pues han caído en el pecado de la sexualidad, de la violación, de la pederastía, de tanto de niños, de niñas, de hombres y mujeres. Y no solo eso, sino que se dedican muchas veces nada más a quedarse con el dinero de la feligresía, ¿sí? Y viven muy lujosamente y no ayudan al prójimo. Entonces, pues se hicieron ya de la Iglesia Católica un negocio. Puedo hablar de otras iglesias, pero no es mi punto. Quiero hablar nada más de la Iglesia Católica, porque nosotros que somos creyentes católicos, pues debemos de saber la neta de las netas y la verdad, para que no caigamos nosotros en esos mismos errores y prosigamos haciendo las cosas como Dios manda. Siguieron nuestro ejemplo. Dice, de esta manera llegaron a ser un ejemplo para todos. El ejemplo es muy importante, que debemos de dar. Y si damos un mal ejemplo, pues todo se dispersa, todo se deshace, se destruye. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas las partes. Y se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la palabra de Dios en donde estemos, con quien estemos, por donde estemos. Esa es nuestra labor, con tus amigos, familiares, compadres, en una fiesta, en un velorio, en un cumpleaños, en tu casa, con tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en donde sea tienes que llevar el mensaje del Señor. Pero no que lleves la Biblia bajo el brazo, sino que opines, que des consejo, que hables de Dios, que des gracias a Dios, y con tu comportamiento, porque eso es muy importante.
Al contrario, ellos mismos hablan de la visita que le hicimos a ustedes, de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo abandonaron los ídolos para seguir a Dios vivo. Entonces, aquí muy claramente pues, está mencionando de que hay mucha gente que en aquel lugar en ese entonces pues tenía ídolos. En la actualidad también tenemos muchos ídolos: el dinero, el poder, la avaricia, la pasión por el juego, la pasión por el deporte, ¿sí?, por la sexualidad, y de que abandonen los ídolos para seguir a Dios vivo y verdadero y comenzar a servirle, porque es lo que tenemos que hacer, estar sirviéndole al Señor día a día. Todos estamos aquí vivos para servirle al Señor, ¿eh? No estamos aquí vivos para que te estés curando tus enfermedades, no estamos aquí vivos para que te aburras, no estamos aquí vivos para que disfrutes lo terrenal y lo corporal. Uy, no, pero pues, imagínense un joven decirle esto, pues ahorita apaga aquí la grabación y dice, no, a mí no me interesa esto. Yo en la noche es joven, yo estoy joven, ¿verdad? Y voy a disfrutar de lo mundano, lo material, del dinero, del poder, de la sexualidad, no les importa. Pero ya cuando están viejos, pues hay algunos, no todos, algunos se incorporan en conocer, amar y servir a Dios. Bueno, pues está bien, pues nunca es tarde. Mientras tengas vida, pues incorpórate, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, hay que servirle al Señor. También cuentan cómo ustedes están esperando que vuelva del cielo Jesús. Sí, los de Tesalónica ya estaban esperando que nuestro Señor Jesucristo viniera por segunda vez. Estamos hablando del año 50-51. Estamos en el año 2018, ya pasaron muchísimos miles de años. Y nuestro Señor Jesucristo no ha regresado. A lo mejor ya se olvidó. A lo mejor ya anda por otros lados siendo crucificado para salvar otro tipo de vida. A lo mejor anda tan ocupado predicando a otros mundos que ya se le olvidó que en el planeta Tierra están sus hermanos, están otros hijos de nuestro Padre Dios, y no ha regresado. Pues no se le ha olvidado, ¿eh? Para Dios 2018 años, pues creo que es una décima de segundo, porque para Dios no hay tiempo y espacio. Entonces, pues para nosotros sí, pero miren, ya desde entonces estaban esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Así dicen los de Tesalónica, así lo dice Pablo. También cuentan ustedes que están esperando que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, el cual Dios resucitó. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios, nuestro Padre Dios. Jesucristo no se resucitó solo, ¿eh? Sí, no, porque entonces, no, Jesús resucitó solo, no, resucitó nuestro Padre Dios, el cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Pablo así lo menciona de esa manera, ¿no? Terrible castigo que viene. Pues si cuando vino a salvarnos no nos castigó, después dicen, es que va a llegar la segunda venida y va a ser como juez. Pero ustedes están pensando en un juez así como mundano, ¿no? El juez, ¿no? Y chocas y el juez te llevan al juez cívico, ¿no? Y ya ve, pues esta va a ser tu paga, tu multa. Llegas a cometer un delito más grave, el juez te condena a prisión 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Estás preso ya, ¿no? Como que le tenemos miedo a esa frase de decir, el juez me va a juzgar. Cuando nos morimos, pues también vamos a ser juzgados por nuestro Padre Dios, por nuestro Señor Jesucristo, que va a estar ahí. Sí, también va a estar ahí nuestra Santísima Madre Dios, porque pues ahí está. Y el Espíritu del Señor pues nos va a llevar de la mano. Dicen otros, y el ángel, nuestro angelito va a estar ahí, pues sí, también va a estar ahí. Pero de ahí a que ustedes empiecen a inventar otras cosas, no inventen. No inventemos cosas, ¿eh? También vamos a ser juzgados, pero muchos piensan que nuestro Señor Jesucristo va a venir aquí, como dice Pablo. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Así como metiéndoles miedo, ¿no, Pablo? Dios es amor. Nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros, ya vino a dar la vida por nosotros. Ya no somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Dios nos trata como sus hijos. Tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Tenemos los dones del Espíritu Santo y eso nos ayuda mucho para seguir adelante. Y el ángel que nos dio nuestro Padre Dios es un custodio y está aquí junto de nosotros y aquí está con nosotros y ahorita nos está escuchando todo lo que estamos diciendo. Entonces, y nuestra Santísima Madre pues está escuchando también y nos está pidiendo por nosotros. Nos está pidiendo sabiduría, entendimiento, paz, alegría, paciencia, tranquilidad. Bueno, pero así lo dice Pablo. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene.
Si nos salva, pues ya no es castigo. Si Jesús nos está salvando del castigo que viene, pues a nosotros no nos va a tocar ese castigo. Si es que vamos a pensar que hay castigo, ¿no? Dios no nos castiga, nos castigamos nosotros alejarnos de Dios, porque Dios siempre está con nosotros, permanece con nosotros. Dios no te va a castigar. No es como tú que eres papá o tú que eres mamá y castigas a los hijos. No, nuestro Padre Dios no nos castiga. Nosotros, al retirarnos, alejarnos de Él, ya nos estamos castigando. Por eso nos pasa lo que nos pasa, porque nos alejamos del Señor. Bueno, en el capítulo número 2 sigue diciendo esto. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano, dice Pablo. ¿Cómo va a ser en vano si los evangelizó? Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, ¿no? Nos cuenta que, pues, como en todos lados, llegas tú y no va a ser fácil predicar, te van a insultar, te van a contradecir, te van a criticar, santurrón te van a decir. Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su mensaje de salvación con todo valor. Fíjense cómo Dios, no dice Jesucristo ni el Espíritu Santo, dice Dios, nuestro Padre Dios, nos ayudó a anunciarles a ustedes su mensaje de salvación con todo valor en medio de una fuerte lucha. O sea que van a tener ustedes problemas cuando lleven el mensaje de salvación a los demás, cuando se traten de comportar como verdaderos hijos de Dios, y no se dejen llevar por el qué dirán. Porque están a ustedes con alguna familia y dicen, ay, yo no voy aquí a decir porque si no se enoja mi hijo, y después me deja de hablar, o mi compadre, o mi amigo, mi amiga, mi vecino, ay no, mejor no digo nada, porque si no va a decir, ay no, ya vas a empezar tú con tus prédicas, ya vas a empezar con tus predicaciones, con tu comportamiento, ay, de que tú no puedes aceptar esto, porque va en contra de lo que sabes, según tu religión, y entonces nos empiezan a hacer de un lado. Entonces decimos, no, mejor en ese momento, en ese tiempo, en esa casa, en esa situación, yo no digo que creo en Dios, y yo mejor me comporto igual que ellos. Pues no. Tienes que comportarte como Dios te está diciendo que te comportes. Por eso les digo, es difícil, es un sufrimiento, no es una cosa de lucha constante, ¿eh? Porque no estábamos equivocados en lo que predicamos, ni tampoco hablamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie, dice. No hicieron eso para engañar, sino lo hicieron por un bien a los demás. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el mensaje de salvación, y así es como hablamos. ¿Quién aprobó todo esto? Dice Dios. No tratamos de agradar a la gente sino a Dios. Ese es nuestro destino. Estar bien con Dios, no estar bien con las demás personas. Ay, que mis familiares, ay, no le voy a decir nada de que quiere abortar. Ay, no, pues yo que me meto. No. Ay, no, yo no le voy a decir que deje de robar. No, pues yo quién soy para decirle eso, no. Ay, no, pues está levantando falsos. Ay, no. Debemos nosotros de aclarar las cosas, intervenir y dar el consejo como Dios nos está pidiendo que lo demos. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas ni usado pretextos para ganar dinero. Muy claramente Pablo está diciendo, no los hemos hecho a ustedes esto para ganar dinero, ni para ganar favores de ustedes. Ay, y qué bonita eres, ay, qué inteligente. No. Aquí las cosas como son, tal como son, con verdad, explícitas y concretas. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni ustedes ni de otros, dice Pablo. Y en la actualidad la iglesia eso hace. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ay, cómo les encanta que los saluden en la calle, que les besen la mano, que les regalen cosas, que los inviten a comer, que los vanaglorien, que los respeten y que hasta los protejan y que les den todo. Hay sacerdotes que hasta te dicen, oye, pues déjame tu terreno, herédame a ti tu casa, yo la voy a poner al servicio de Dios. Ah, sí, ajá. Ahí va a meter a una de sus mujeres, el sacerdote, ¿no? Sí, porque hay sacerdotes que pues tienen su mujer, ¿no? Y no sé, tienen una, a lo mejor tienen dos o tres, ¿no? Y tienen hijos con una y tienen hijos con otra, ¿no? Sí, porque como les prohíben, pues todo lo prohibido lo hacen. Entonces, pues, digo, cada quien su vida, eso, vamos a decir, ay, es que es pecado. Pues es pecado si estás lejos del Señor. Pero si tienes tu mujer y tus hijos y los atiendes, pues eso no es pecado. Si estás con ellos, pues eso no es pecado. Ay, es que eres sacerdote y juraste el celibato. Pues sí, pues es un juramento que haces ante Dios con condiciones humanas. Y que tú en tu iglesia, entonces, pues si te quieres casar, tener hijos, pues sepárate de la iglesia y ponte a trabajar. Pero quieres seguir viviendo de limosnero,
pasando la charola los domingos para que te den dinero y cobrando las misas pues para sacar dinero. Y eso pues está mal, porque aquí muy claramente Pablo está diciendo, no usamos pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros, aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Fuimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así lo dice Pablo. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas, tanto hemos llegado a quererlos, dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, y esa es la función que debemos de tener, dar la vida por los demás, ¿sí? Ayudar a los demás hasta que todo lo puedas dar. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajamos y luchamos para ganarnos la vida, dice Pablo. Ellos se ponían a trabajar para no estar viviendo de las limosnas. Y los sacerdotes en la actualidad viven de las limosnas. ¿Y qué limosnas? Vas a la basílica y qué limosnas. Vas a la iglesia de San Hipólito ahí en el Metro Hidalgo y qué limosnas. O vas a las iglesias el 28 de octubre en donde veneran a Judas Tadeo. ¿Y cómo les entra dinero? Bueno, pero esto es aquí en la Ciudad de México. Ustedes se van a provincia y lo mismo. Hay santuarios en donde cada fecha onomástica de la parroquia, de la iglesia, pues les entra muchísimo dinero. Y yo me pregunto, ¿verdaderamente ese dinero lo usan para el bien de la parroquia, arreglarla, de la capilla, o para ayudar a la gente? ¿Verdad? Pues es muy difícil, que ayuden a la gente. No la ayudan. Se llenan ellos de lujo, se llenan ellos de... Y aquí Pablo está diciendo, ¿se acuerdan de cómo trabajamos y luchamos para ganarnos la vida? Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciamos el mensaje de Dios. ¿Qué es la invitación? Pues que los sacerdotes se tienen que poner a trabajar. Pero pues viven de nuestras limosnas. Y son listos porque ellos se ganan el cariño de gente que tiene dinero. De la gente pobre, de la gente trabajadora, pues nada más le pasan la charola. Y hasta te venden boletos y se paran afuera de la iglesia cuando acaba la misa y casi con la charola te empujan la panza, ¿no? Y dice, afloja, te atracan. Nos quejamos de que nos atracan en la calle los limosneros y los limpios parabrisas, pues si los sacerdotes nos atracan también de una manera bonita, ¿no? Pero, y eso es, si no vas y te venden todos los sacramentos, una boda, unos 15 años, una comunión, una confirmación, un bautismo, todo te cobran, todo te cobran, ¿sí? Ya dijo el padre Francisco que no deben de cobrar, pero ¿ustedes creen que le van a hacer caso al papa actual? No, que le van a hacer caso, ¿no? Si son unos, no obedientes, desobedientes, ¿no? ¿Qué van a estarle obedeciendo al padre Francisco? No vamos a cobrar, entonces ¿de qué vamos a vivir? Pues pónganse a trabajar, aquí lo dice Pablo. Así empezó la iglesia. ¿Por qué tuvo que cambiar eso? Sí, ese sí lo cambiaron. Porque es muy fácil vivir de los demás, ¿no? Son unos limosneros. Nuestros pastores actuales, estoy hablando de la iglesia católica, no quiero hablar de otras iglesias porque si no van a decir que les tengo odio. No, estoy hablando de la iglesia católica porque es la verdad, ¿sí? Son unos limosneros y viven de nosotros y se juntan con pura gente de dinero para sacarles dinero, los manipulan. Sutanita, ayúdame con una donación porque necesitamos arreglar el órgano. Necesitamos ahora arreglar el techo, necesitamos arreglar el atrio, necesitamos arreglar la puerta, necesitamos arreglar las luces. Y ahí va la gente que tiene dinero. Sí, padre, sí. Bueno. Aquí dice muy claramente Pablo, trabajamos y mientras les anunciamos el mensaje de Dios. Más claro ni el agua, Ustedes son testigos, dice, y Dios también, de que los hemos portado de una manera limpia, recta, irreprochable con ustedes, los creyentes. Me gusta eso, que Pablo hizo eso, Aunque tiene errores, como todos tenemos errores,
Pero la verdad eso me gusta bastante para echárselo y embarrárselo en la cara a nuestra iglesia, que todo lo hacen al contrario. No se puede decir que son paulinos, porque no están haciendo las cosas como Paulo, ¿no? No, para nada. Más bien lo están haciendo como quién. Bueno, no quiero dar nombres, ¿no? Porque si no van a decir ustedes, ay, como Mateo que era recaudador del dinero, ¿verdad? Pues sí. Ustedes son testigos, sigue diciendo, ¿no? También saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como lo hace el Padre a sus hijos. Es lo que debemos de hacer con la gente, ayudarla, consolarla, protegerla. Les hemos encargado que se porten como deben de hacerlo los que son de Dios. Fíjense como los que son de hijos de Dios, ¿sí? Que los ha llamado a tener parte de su propio reino y gloria. ¿Quién nos ha llamado? Dios, no la Virgen, no los santos, no los ángeles. Quien nos ha llamado es Dios, nuestro Padre Dios. Por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de los hombres. Ahorita estamos aquí leyendo, estudiando, entendiendo, interpretando, pero no es porque seamos muy intelectuales y tengamos mucho raciocinio y estemos entendiendo esto, no. Es porque estamos recibiendo este mensaje de Dios. No lo estamos recibiendo de los hombres. Es un mensaje de Dios esto. Para que conozcas, ames y sirvas a Dios de la mejor manera. Y seas feliz, porque de alguna manera, pues esto, pues debes de entender lo que esta es la felicidad. Esta es la verdadera felicidad. El conocer, amar y servir a Dios. No el que vayas a comer a un gran restaurante, no que te vayas de paseo a una playa, no de que tengas tu casa llena de lujos y esté muy bonita, no que traigas el último coche del último modelo, o una gran moto, o no porque tengas dinero y te compres un montón de zapatos y abrigos y ropa, y no porque tengas a toda tu familia cerca de ti, y esa es la felicidad. No, esa es una felicidad falsa. La verdadera felicidad es conocer, amar y servir a Dios. Sí, pero qué difícil es eso, ¿no? Dirán muchos, ay, no inventes, qué aburrido es eso. Pues entonces no conoces a Dios, porque si conoces a Dios, lo amas. De veras, o sea, te convences y lo sigues por convicción a nuestro Padre Dios, como lo dice aquí. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen, como lo dice. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce los resultados en ustedes los que creen. Hay que dice en el número 13, dice, les hemos encargado que se porten como deben de hacerles. Por esto damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios, de nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de los hombres. Y en verdad ese es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios que están en Judea y que son de Cristo Jesús. Les pasó lo mismo, eran perseguidos y nos persiguen en la actualidad, ¿no? Porque, ¿cómo que ir a misa? ¿Cómo que confesarse? ¿Cómo que comulgar? ¿Cómo que hacer oración? ¿Cómo que rezar el rosario? ¿Cómo que pedirle a Dios? No, eso no existe, dicen los jóvenes ahora, ¿no? Los menores de 35 o 40 años están perdidos, No todos, pero sí hay muchos, de esa edad. Los más grandes, hay muy pocos, ¿sí? Que están perdidos, casi la mayoría ya se acerca más al Señor, a Dios. Estos judíos mataron, dice, al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, sus compatriotas de Pablo, y los echaron fuera a nosotros, dice, a ellos mismos, ¿no? Los echaron fuera. No agradan a Dios y están en contra de Dios y en contra de todos. Pues cuando queremos hablar con los que no son judíos para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera han llenado a medida de sus pecados, pero ahora por fin el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Pero ahora, por fin, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Pues, ¿de qué castigo estará hablando Pablo? A lo mejor el de no aceptar a Dios y dicen, no, pues ya, solitos. Pues sí, si te alejas de Dios solito ya vas a tener tu castigo, ¿no? La desolación, la soledad, ¿sí? El alejamiento del poder divino, cuando no estás bien
con Dios, pues todo te sale mal. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, dice Pablo, aunque no los veíamos siempre, los teníamos presentes en nuestro corazón y deseamos mucho ir a verlos, intentamos ir por lo menos yo, dice Pablo, quise hacerlo varias veces, pero el maligno nos lo impidió, dice, le echa la culpa al maligno, Pablo, como si fuera de mala suerte. No, acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Yo aquí pues contradigo a Pablo, pues, no era el maligno, era él que tenía que estar en donde tenía que estar, y las cosas son porque así tenían que ser. A lo mejor a él le daba mucho gusto querer ir a la iglesia de Tesalónica a predicar, a vivir ahí con más gente y sentirse muy bonito. Era como Juan Pablo II, ¿no? Que vino a México. ¿Cuántas veces vino a México? Como 5 veces, ¿no? Y cómo le gustaba venir a México, ¿eh? A lo mejor quería venir más veces y que ¿a poco se puso como Pablo? Ay, no fui porque el maligno me lo impedía. Pues no podía venir porque estaba enfermo, porque andaba yendo a otros países, porque andaba predicando, pues porque tenía trabajo que hacer en la iglesia, ¿no? Dirigirla, porque para dirigir la iglesia católica está difícil, ¿eh? No. Yo creo que es más fácil que un niño de 3 años maneje un Jumbo que alguien dirija la iglesia católica. Uy, sí, está difícil. Y pues cuántas veces vino y se sentía muy a gusto aquí en México, Juan Pablo II, un papa que tuvimos algunos ya grandes la oportunidad de conocerle. Le gustaba mucho venir aquí. Acuérdense de las palabras que decía: México sabe cantar, México sabe rezar, México sabe bailar, pero lo que más sabe es gritar. Somos muy gritones nosotros los mexicanos. Pero le gustaba mucho. Yo creo que a Pablo también le gustaba mucho ir allá a la iglesia de Tesalónica, ¿no? Dice, ay, no, pero por el maligno no me dejaba ir. No, pues es que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahora vamos a resultar que Judas Iscariote, el maligno, lo dominó. No, tenía que ser él el instrumento para que fuera arrestado nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús sabía que lo iban a arrestar y lo iban a matar, entonces, ¿por qué culpamos a la gente? Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Si así hubiera sido, Dios no hubiera intervenido, y dije Dios, no hubiera intervenido cuando se quiso suicidar Judas Iscariote, que se trató de suicidar y pues no se pudo suicidar porque se rompió la rama de donde se estaba colgando y se cayó y del fregadazo se mató, ¿no? Un accidente. Entonces Dios no le permitió que él se quitara la vida, porque pues nadie puede quitarte la vida, solo nuestro Padre Dios. Él es el dueño de la vida y de la muerte y de la resurrección. Bueno, pues, ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro motivo de alegría y satisfacción? Dice Pablo, pues, ¿cuál es? Ustedes mismos lo serán cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo ya lo están esperando? Si yo hubiera estado ahí en una cámara del tiempo, una máquina del tiempo, y de aquí ahorita del 2018 me regresara ahí en el año 51, lo visitara a Pablo, y estando a lo mejor en la cárcel, y diría, oye Pablo, están hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parucía, y pues fíjate que yo vengo del futuro, estamos en el año 2018, y no ha regresado. Oye, ¿no crees que ya a lo mejor ya no quiso regresar? Tan bien o tan mal le fue que mejor dijo, no, yo ya no regreso. La última vez me mataron. Pues sí, no, ¿quién va a regresar? Pero que acuérdense lo que le dijo Jesús a Pedro, tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Pero aquí lo están esperando, fíjense, ya desde el año 50 y tantos, lo están esperando a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, estamos en el 2018 y lo estamos esperando, Si todos son nuestra satisfacción y nuestra alegría, dice Pablo. En el capítulo número